ustedes en la sesión de entrevistas, en este caso, de la experiencia DOCHET, una actividad de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco Javier. El día de hoy nos encontramos nuevamente en Sucre, Bolivia, y ahora acompañados del profesor Luis Garza. El profesor Luis Garza es profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Medellín y gerente propietario de la empresa constructora INIER. Esta empresa, una de las más importantes de Colombia, tiene sedes en Cali, Bogotá y Medellín. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. La primera pregunta que quiero hacerle para empezar y romper el hielo. Usted es mexicano, pero vive en Colombia. ¿Cuál es la razón? Si es que nos puede contar. Es muy sencillo. Es por la que la mayoría de los mexicanos están en Colombia. Tenemos un club que se llama el MEA, Mexicanos Esposos de Antioqueñas, que se les dice así a las paisas que habitan allá, porque casi todos llegamos por amor. Mi esposa estudió conmigo la maestría en México, fuimos compañeros. Como yo siempre andaba muy ocupado, ella iba sacando los libros de la biblioteca para que estudiáramos en la noche, y me fui quedando y me quedé, y al final ella me trajo a mí a Colombia de diploma. Bueno, entonces, ahora que usted nos menciona y sabemos que es ingeniero civil, volvamos un poco en el tiempo. ¿En qué año y cómo decide ser ingeniero civil? Yo quería ser pianista y empecé la carrera de pianista relativamente joven, pero un poco por la preocupación de mi padre de que qué iba a hacer yo como músico, la preocupación normal, le hice caso y ingresé a la carrera de ingeniería civil. Pero cuando fui avanzando, tanto en la carrera de pianista como en la carrera de ingeniería civil, me fui entusiasmando cada vez más por la ingeniería civil y desilusionando de la carrera de piano, porque yo veía a mis profesores que habían estudiado en Alemania, en Viena, en yo no sé qué tanto, dándome clase a mí, y dije, no, es que no hay futuro por ese lado, o es muy difícil, y me entusiasmé más por la carrera y ya me quedé ahí. Bueno, ahora siguiéndolo con la pregunta con la temática con la que habíamos iniciado, me preguntaba que usted hace un cambio entre México y Colombia. Uno de los temores de los estudiantes, de los mismos profesionales, es el cambio del país, cambiar en un país y empezar, no sé, usted me dirá, de cero en Colombia, o si empezó ya con algún adelanto. Ese es un miedo que tenemos todos. Cuéntenos su experiencia al respecto. Sí, realmente tuve que empezar de cero en Colombia. No, algo que lo impulsa mucho y que le hace sentir seguridad en su propio país es que tiene compañeros, colegas, primos que lo pueden ayudar a acomodarse. Cuando llegué a Colombia no tenía nada de eso, y mi manera de abrirme camino fue precisamente la docencia, porque me dio la oportunidad de darme a conocer, de adquirir alguna reputación por mis conocimientos, que realmente me abrió mucho las puertas. En efecto, es difícil desarraigarse, sobre todo en un principio. Las primeros días o meses o incluso años, pensaría yo, siempre estuve pensando o con la idea de volver a México. Incluso más porque en la época en que yo llegué a Colombia estaba el auge de Pablo Escobar y los secuestros y los asesinatos así porque sí, y yo estaba bastante asustado, preocupado. Pero no me volví a México por orgullo, porque yo como iba a llegar con la cola entre las patas diciendo que no había podido hacer nada. Entonces, más por persistencia y orgullo, como digo, me quedé ahí, y afortunadamente, ahora que
que veo los resultados, creo que fue una decisión muy atinada porque la calidad de vida que tengo en Medellín es mucho mejor que la que tiene uno en la Ciudad de México, una ciudad tan grande. Entonces sí, en efecto, para los muchachos que quieren salir y salir de la casa de su mamá, tiene sus bemoles, pero es formativo, es liberador, hay que hacerlo. Así sea solamente estudiar y después vuelva a su país, es la mejor forma no solo de adquirir conocimiento, sino de tener una formación cosmopolita, que se le abra el mundo, los espacios. Eso creo que lo deberían hacer todos los estudiantes, o yo le sugiero mucho a mis estudiantes que salgan, que vayan, que así les vaya mal, pero que vean otros mundos y abran la mente. Acaba de mencionar que la docencia da prestigio, es verdad. Vamos a volver a ese punto, pero no da dinero. ¿Cómo inicia su empresa? Digamos que por la misma necesidad de ganar más dinero, empezaron a nacer mis hijos. Yo era solo profesor de la universidad, incluso daba clase en 3 universidades. A donde me pusieran un boleto de avión salía yo volado a dar clases, pero tiene razón, eso no daba para un nivel de vida al que yo aspiraba para mi familia. Empezamos la empresa porque yo había manejado una empresa del mismo tipo de mi padre en México, de estructuras de acero. Y eso hacíamos, y llegué a ser gerente en México de esa empresa. Yo la manejaba, de hecho, cuando mi esposa me convenció de que nos viniéramos a Colombia, dejé esa empresa ahí al garete. Incluso a veces tengo esos remordimientos de que se quebró por mi culpa, porque no hubo quien la tomara. Pero tenía esa formación en estructuras de acero. Como usted sabe, yo estudié mi maestría, la hice en mecánica de suelos, y luego hice muchas materias del doctorado. No alcancé a graduarme precisamente por casarme, de graduarme en el doctorado. Pero los suelos son distintos en cada región. Y yo venía de un ambiente donde había trabajado en mecánica de suelos, con suelos sumamente difíciles, muy compresibles, la arcilla del Valle de México famosa, con características especiales. Y cuando llegué a Colombia me encontré con que los suelos eran distintos. Los problemas más comunes por la topografía eran de deslizamientos de suelos. Yo no había trabajado en eso, entonces me costó mucho trabajo acomodarme a la práctica de suelos en Colombia. Además que por la misma naturaleza del suelo de México nos hacía ser sumamente rigurosos con la exploración. Y aquí en Colombia, seguramente también pasa en Bolivia por lo que he visto, no necesitan, tal vez, o por cuestiones económicas no recurren a ensayos que le puedan dar una mejor estimación de los parámetros. Entonces, en Colombia era difícil que me acomodara en esa área, y como ya sabía estructuras de acero, lo había trabajado desde niño en la fábrica de mi padre. Empecé desde dibujante, incluso en algunas vacaciones de trabajador, soldando y ese tipo de cosas. Entonces ya tenía eso en la sangre y empecé en forma tímida, arrimado en un taller de un cuñado que tenía un soldador viejo usado, y ahí empezamos, y ahí nos fuimos diseñando, etcétera, y eso nos dio un nivel de vida importante. Ahora tenemos una fábrica que tiene 350 empleados. Es una cosa difícil de manejar y muy estresante, pero de la que yo quisiera, o estoy en vías de retirarme. Pienso retirarme de la parte empresarial por el estrés que implica tanta gente y tanto manejo económico, y dedicarme a lo que me gusta, a lo que siento que es mi vocación, que es la docencia, hasta donde aguante. La razón por la que está el día de hoy aquí con nosotros en este hotel es porque usted definitivamente es un buen docente. Ha vuelto varias veces, los estudiantes lo consideran un buen docente, nosotros lo consideramos un buen docente.
Dos preguntas. ¿Qué es ser un buen docente y cómo se logra ser un buen docente? Buena pregunta. Yo diría que si eso es lo que le gusta, eso lo trae uno en la sangre, el amor por enseñar, o como alguna vez le oí a un profesor en Colombia, me gusta mucho aprender, pero me gusta más compartir lo que aprendo. Y cuando uno ve, sobre todo en los muchachos jóvenes, esa avidez por adquirir conocimiento y uno es capaz de dársela, es bastante motivante y bastante gratificante. Por lo menos ingrato que la calle. Bueno, muchas gracias. Y ahora también dos preguntas, pero una a la vez. En todos estos años como ingeniero civil practicante, ¿cuál cree usted que es su momento más feliz profesionalmente? ¿Cuál es la mayor satisfacción dentro de la práctica? ¿Cuándo usted se ha sentido un ingeniero pleno? Varias veces, diría yo, en el caso de mi empresa, por las obras que hemos hecho obras grandes que han modificado la ciudad donde vivo y aún en otras partes de Colombia. Y el terminar esas obras, el verlas acabadas, incluso recordar los sufrimientos por las que casi siempre se pasan, para pasarlas ha sido muy gratificante en muchos casos. Hubo una obra que en especial le tengo mucho cariño porque era un reto de sostener unos puentes en el aire colgados de unos arcos, y ese es un sitio emblemático, monumental en Medellín, y por la que todo el mundo me reconoce y lo relaciona conmigo. Fue un reto muy interesante, y cuando lo terminamos y lo inauguramos, fue algo muy emocionante. Por supuesto, como siempre sucede en ese tipo de obras, perdimos mucho dinero. La empresa perdió, digamos, dinero en eso, y como solía decir mi esposa, que era la gerente administrativa de la empresa, qué bonita le quedó. Y me mostraba la cuenta de cuánto habíamos perdido, y ese era el caso general de muchas de las obras que hemos realizado. El orgullo de haber participado, de hacer, porque enseñar, como lo decía, es importante, pero llevar eso que uno aprendió y a la práctica le permite devolverle a los estudiantes esa experiencia real. Yo soy un convencido de que la mejor forma de enseñar es participarle de las experiencias personales, sobre todo cuando uno ha estado en la calle, metiendo las patas, equivocándose, etc. En la otra, los ingenieros no tenemos derrotas porque aprendemos de nuestros errores, ¿no? Así que de alguna manera tratamos de compensarlos. Pero como seres humanos alguna vez nos equivocamos o nos sentimos derrotados, intranquilos por algunos errores, cosas que uno no desearía que hubiesen pasado. ¿Podría contarnos alguna para mostrarnos que no todo es Facebook, es decir, no todos son triunfos que uno nos publica? Sí, varias veces uno como profesor y con el ánimo de acertar ha resultado haciendo el oso, como dicen los muchachos, porque las explicaciones le salieron al revés, fueron confusas, pero para mí una de las experiencias más frustrantes como profesor, y no he podido controlarlo, es la tendencia de los estudiantes a estar pegados del celular chateando, y la impotencia que he sentido, la frustración de que no soy capaz de captar su atención, de que es mi problema si yo no logro interesarlo en el tema y tiene que estar chateando con su novia o su novio, me
me causa mucha frustración. A veces he perdido los estribos, me he enojado mucho, me he salido de clase, me he arrepentido cuando lo he hecho y he pedido disculpas, pero no lo puedo evitar. No tengo formación de millennial y hay cosas como esa con las que no he podido convivir. Al principio de los cursos, afortunadamente, como casi todos son cursos de posgrado, ya son ingenieros hechos y derechos, y además están pagando mucho por una clase. Entonces, digamos que es más fácil que controlen eso que los estudiantes de pregrado, que sí son bastante tranquilos y no tienen todavía muy claro para dónde van. He tenido a veces que ser coercitivo y bajarles la nota o quitarles el celular y reírme con ellos. Es decir, ya no sé qué hacer, pero esa parte me limita mucho, me causa mucho conflicto en mi trabajo de profesor. Nos ha contado la parte de la docencia, errores, frustraciones en el Luis Garza, ingeniero. Uy, sí, muchos. En una empresa, y más cuando hemos acometido obras tan importantes, nos hemos equivocado en procedimientos constructivos, en diseño afortunadamente no, en el sentido de que no he tenido colapsos de estructuras y cosas de ese tipo, porque somos muy rigurosos en el diseño, cuidamos mucho de cumplir con las normas de construcción en Colombia para no tener ese tipo de sustos. Pero algunas veces, como la actividad que tengo en la fábrica de estructuras de acero implica mucho de ingeniería mecánica, de ingeniería industrial, de ingeniería de producción, en la que como ingeniero civil tengo mis falencias, tiene uno que confiar del personal que tiene a cargo. Y algunas veces nos hemos equivocado en, por ejemplo, el procedimiento de soldadura. Yo le tengo pánico a la soldadura, esa es de las cosas que más me estresa. Hay una frase que alguna vez le oí a un profesor y la tengo muy clara: la mejor soldadura es la que no se hace, porque eso tiene demasiadas variables, incertidumbres, etcétera. Prefiero, por supuesto, las conexiones pernadas, pero hay que hacer soldaduras en estructuras de acero y con eso he tenido problemas y frustraciones, en una casi a punto de quebrar la empresa, porque los procedimientos que utilizaron hacían que las distorsiones por la temperatura fueran muy grandes y una interventoría muy rigurosa no nos aceptó ese material. Perdimos cerca de 300 toneladas, se fueron a la basura, a la chatarra. Eso es mucho dinero, lo era para la empresa y claro, me causó muchos conflictos, falta de sueño, estrés, me enfermé, en fin, de todo lo que trae eso, porque es la frustración de uno tiene, en una empresa de estas, tiene que responder por todo el mundo. Uno es el que da la cara, pues como gerente. Y se supone que tiene que saber de todo lo que hace, pero es imposible abarcar todo. Y si uno no detecta un error a tiempo, pueden suceder esas catástrofes. No era una situación de colapso, sino de que no cumplía las especificaciones, etcétera. Fue doloroso y me quitó mucho el sueño, pero bueno, lo superamos y aquí estamos todavía en la guerra. Los docentes enseñan las normativas, los ingenieros aplican las normativas, pero existe otro temple del ingeniero, otra categoría, aquel que escribe las normativas. Usted ha formado parte de varios comités. Tesauri decía, el formar parte de comités quita el tiempo y es malo para la ingeniería. ¿Qué significa ser parte, miembro de un comité que redacta una norma? ¿Es una satisfacción, es un reto, es un problema, es una alegría? ¿Cómo se define nuevamente Luis Garza, redactor de normas? Sí, es un poco todo lo que ha mencionado. Primero implica mucho trabajo, quitarle mucho tiempo a la familia, porque redactar, discutir, reunirse, buscar opiniones, revisar. Y a pesar de que
en las normas la parte de las normas de las que yo he sido director, que son las de estructuras de acero, y como asistente o colaborador en el comité de geotecnia, pero especialmente en estructuras, se pueden hacer traducción de normas americanas. Entonces, digamos que por ese lado uno está más tranquilo, y en la discusión de esos comités son hasta estúpidas, o sea, porque no se discute de fondo si ese tema debe ser estudiado a fondo o no, sino si se dice contraflambeo o riostra o cualquier cosa que no es lo importante, de cuál es la palabra castiza, si es tracción o tensión, o sea, ese tipo de cosas, cuando se discuten en las normas, desgastan mucho y son frustrantes. Pero para mí el mejor premio que tiene eso es que cuando uno se ha metido de cabeza en la norma, la domina, la conoce mejor que los demás y la puede aplicar con un alto grado de confiabilidad. El prestigio que da también trabajar en eso, por supuesto, es importante, también a nivel académico, o sea, eso también abre puertas académicas, pero también tiene su parte desagradable, en el sentido, suelo decir, de que uno es como un árbitro de fútbol, que todo el mundo le mienta a la madre, que los ingenieros que están trabajando en eso algún día dicen, ay, pero ¿por qué estos brutos pusieron eso así? Incluso me ha tocado, les comentaban los estudiantes hoy, ayer hubo una reunión por teleconferencia de ese tipo, y entonces con el que estaba interactuando decía, pero ¿usted por qué pone eso así? O sea, ¿por qué hizo ese diseño en esas condiciones? Bueno, porque incluso así lo dice la norma. Y él me contestaba, pero ¿quién es el bruto que puso eso? Su servidor. Pasa eso, o sea, uno está en boca de todos y no, como dicen, no es monedita de oro, dicen en México, o sea, algunos las cosas le caen bien, a otros no le caen bien, muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo. Entonces uno está en medio de esa polémica, como digo, y expuesto a las críticas constantes. Pero si uno no hace nada, es la única manera de que no lo critiquen, es que no haga nada. Es inevitable. Esta entrevista va a ser vista por muchos estudiantes y profesionales. Para alguien que está iniciando la carrera, primeros, segundos semestres, ¿vale la pena dedicar la vida a abrazar una profesión como la ingeniería civil? Es de vocación de servicio, de mucho trabajo. Creo que es una carrera exigente, demandante, y que adicionalmente es un poco castrante en la creatividad en relación a lo que es en materias humanísticas, es decir, nos cuadricula más, nos vuelve más psicorrígidos, más rigurosos en los temas. Si se tiene esa formación, esa paciencia o esa disponibilidad para entrar en eso, adelante. A mí me parece que es una elección muy buena para el que tenga esa formación. Por supuesto, he visto muchos estudiantes y personas cercanas, amigos y de la familia que han fracasado en eso, pero por eso insisto que se tiene que tener una mentalidad más sacrificada, por decirlo así, en cuanto a tiempo, familia, gustos, porque la ingeniería es exigente y manejarla requiere estudiar mucho, actualizarse. Si es en la parte de construcción, trabajar en campo también es demandante y requiere mucho tiempo. También a la familia se le tiene que limitar la disponibilidad de tiempo por si uno está en carreteras, no sé, por ejemplo, o algo así, también tiene su grado de dificultad.
pero es gratificante al final, cuando uno ve una obra terminada. Es un sueño que se ha cumplido y eso es muy importante. En la misma línea, hablamos de los jóvenes, una empresa con 350 dependientes, asumo muchos de ellos ingenieros, y unos cuantos ingenieros junior. ¿Qué ve usted? ¿Cuáles son las calidades que busca, que ve en un ingeniero junior que sea merecedor de su confianza y pueda ser contratado en su empresa? Bueno, en primer lugar tengo una ventaja, que el ser profesor de la mayoría de ellos y en la maestría me da la facilidad de poder escoger o por lo menos nombrar algunos candidatos. Una de las cosas que más miro en un prospecto a trabajar con nosotros es su redacción. Ni siquiera su letra, me refiero a que si sabe escribir, si sabe comunicarse con un cliente, escribir una carta, un email, poner las mayúsculas, la puntuación en su lugar, pues es una cosa que actualmente se está perdiendo. En el Facebook todo el mundo escribe con minúsculas o todas mayúsculas y la ortografía y todo eso se va al cuerno. Pero es la imagen de la empresa. Cuando usted escribe una carta a un cliente y le va a decir una negativa rotunda, no le voy a entregar porque no tuve tiempo, porque no sé qué se me presentó, no lo puede hacer con faltas de ortografía. O sea, la elegancia, la presentación que tiene para una persona y para una empresa que escriba bien, para mí es muy importante. Y por supuesto, que sea creativo, que sea estudioso, que sea riguroso, eso me importa mucho. Nos ha dado varias cualidades, ¿no? Y ha enlistado muchas cosas. La de la redacción llama bastante la atención. Sí. ¿Podría especificar algo más respecto al conocimiento técnico? ¿Cómo evalúa esto? Esa es de las partes más difíciles de evaluar, porque más que el conocimiento técnico, porque se supone que cuando entran en una empresa, ingenieros jóvenes no tienen todo el bagaje de conocimientos, uno se los tiene que dar, pero la actitud para tomarlo, para estudiar, para cuestionarse, para nosotros es muy crítica. Nosotros pretendemos, y ha sido la razón del éxito de mi empresa, somos la vanguardia, representamos la vanguardia en estructuras de acero en Colombia. Por lo mismo que estamos en la norma, en la docencia, en las maestrías, etc. Entonces necesitamos ingenieros muy curiosos, muy creativos, muy rigurosos y muy dedicados. Y no nos fijamos tanto en la presencia ni en el regionalismo, incluso en mi empresa, quizá porque yo no sea nativo de la ciudad de Medellín, yo creo que es la empresa más variada porque traigo personas de varias ciudades de Colombia, o sea, puedo escoger los candidatos a los que le veo madera. Muchos de ellos incluso han hecho la tesis conmigo de todas las ciudades, o sea, tengo la ventaja pues de poder seleccionar. No nos gustan o preferimos ingenieros que no tengan experiencia, que no tengan vicios, sino que nosotros los dañamos. O sea, que no vengan dañados, sino que nosotros no le hacemos el daño. Medellín es una ciudad hermosa. Esta preferencia por una variedad cultural podría ampliarse a países como el que estamos, Bolivia, personas que nos ven en el Perú, en Ecuador. ¿Tiene alguna experiencia? Como de vivir en otra ciudad, no le entiendo. Recibir profesionales. Bueno, no he recibido profesionales, mentira, sí. He recibido a 2 venezolanos que estuvieron trabajando conmigo. No funcionó la relación porque en Venezuela muchos estaban por necesidad, no porque salían huyendo de su país, etcétera. Entonces no necesariamente estaban motivados a trabajar en eso específicamente, aunque fueran brillantes, sino que estaban cubiertos de una necesidad de conseguir trabajo. Entonces, digamos que no fue una buena experiencia, pero y por supuesto también han trabajado ingenieros mexicanos en mi empresa, no han durado mucho, pues por una u otra razón, quizá también por lo mismo, porque estaban más bien por
por trabajar y ganar un sueldo quizá, y no tenían esa motivación del rigor que nosotros estábamos necesitando. No he tenido ingenieros de otros países, pero no lo descartaría. Eso tiene sus inconvenientes de tipo legal, de la migración, de la visa y todas esas cosas que ya hemos adelantado en algunos casos, y eso es subsanable. Si la persona es inquieta y tiene ese interés de aprender y lo muestra, yo no tendría inconveniente en recibir ingenieros. Aquí mismo, en Bolivia, he tenido estudiantes que he considerado muy brillantes, que me han aportado mucho más seguramente de lo que yo les he aportado con sus inquietudes, con sus preguntas, y creo que sería una posibilidad si se presentara. La última pregunta. Usted tiene un libro y lo distribuye gratuitamente. ¿Qué opina? O sea, más bien, ¿cuál es la filosofía detrás de ponerle horas a un trabajo, escribirlo y luego regalarlo? Bueno, una de ellas es que no necesito, no vivo de eso afortunadamente. Quizá me vería obligado a no distribuirlo gratuitamente si yo viviera de eso. Pero la otra razón porque es un libro en proceso de elaboración. Llevo 20 años escribiéndolo. Bueno, mentiras, empecé en 2010, sí, casi 20 años voy a cumplir que lo empecé a escribir y nunca estoy satisfecho con él, y siempre creo que hay que hacerle alguna actualización y hay que meterle otra cosa que se me había olvidado o que creo importante, y ahí va el libro y no se termina porque es como digo, un libro en proceso de elaboración. Pero eso mismo normalmente lo enriquecen los comentarios que me hacen los estudiantes, que son los que les toca trabajar, leerlo, y me encuentran errores, me hacen comentarios y me han hecho mejorarlo. Me sorprendió mucho una vez que un estudiante mío me dijo que las notas que yo les doy a los estudiantes en el curso, que se las regalo, ya estaban en Facebook. Y me mostró que él podía descargar, me buscaba ahí y decía, vea, aquí ya están sus notas y las puede descargar en Facebook. Fue interesante porque entonces empecé a recibir preguntas de ingenieros de Perú, de Bolivia, de Argentina, de cosas que estaban escritas ahí. Y entonces con más razón, o sea, ¿para qué me complico o para qué me presiono? Algún día lo quiero hacer más por verlo bonito, empastado, sería un triunfo. Pero si es un libro que está vivo, o sea, que la gente lo consulta y que está creciendo y sigue elaborándose, me parece más interesante que un libro descansando en una estantería de una biblioteca. Bueno, muchas gracias. Ahora, a pesar del silencio que hemos tenido, pues usted sabe que esta es una actividad de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil, y tenemos en el backstage, detrás de cámaras, a varios de ellos. Algunos quisieran hacerle algunas preguntas y quisiera ceder la palabra si hay algún interesado. Con mucho gusto, sí. Bueno, ingeniero Luis, quisiera saber, hemos hablado de la vocación en cuanto a la docencia. Evidentemente presenciamos su vocación en lo que sería el emprendimiento y en lo que es su empresa. La pregunta es la siguiente: ¿qué es la felicidad para Luis? ¿No me puede hacer otra más fácil? Esto, por ejemplo, me hace feliz, el poder compartir con ustedes, el que les parezca que lo que yo esté hablando pueda tener algún interés. Eso me mueve mucho, me hace muy feliz. Por supuesto, si tengo que hablarlo completamente, mi familia, mis hijos, mi esposa me hacen muy feliz también, aunque tengo muchas ausencias en la casa por culpa de la docencia y de estar funcionando por aquí y por allá, pero eso me hace muy feliz.
Cuando las cosas me salen bien, digamos, cuando puedo disfrutar cosas pequeñas como estos momentos con ustedes, estas pláticas interesantes con personas inteligentes como el profesor Juan Carlos, que tiene apuntes y anécdotas para conversar, eso me hace feliz. Muy bien, muy interesante, ¿no? La charla que podemos nosotros visualizar, ¿no? La pregunta es la siguiente. Como joven que está a punto de salir de la carrera, ¿no? Egresado en el proceso de tesis, ¿cuál sería el consejo que le daría a esa persona que está a punto de salir y que no sabe a dónde dirigirse, a dónde ir? Vea, mi mejor recomendación con respecto a eso, y siempre la hago, es péguesele a alguien que sepa. Profesor, profesional, no se preocupe mucho por el sueldo, al menos inicialmente. Incluso si le toca pagar algunas veces, quiero decir, poner su dinero para transportarse, para aprender, para saber cómo se hacen las cosas. Es que conocer el camino, cuando uno ya tiene experiencia, sabe qué sigue después de qué es lo primero que hace y qué considera y sabe, tiene un derrotero de cómo hacerlo. Y uno cuando sale de la facultad no sabe ni por dónde empezar. O sea, le presentan un problema, mire, diséñame esto, y por dónde arranco. Si usted aprende o se le pega a alguien y aprende y observa cómo hace otro ese caminito, tiene muy buenas posibilidades de acertar, pero sobre todo alguien que le cuide la espalda. Alguien que ya se ha equivocado puede aportarle eso y cuidarle que usted no se equivoque, estar detrás de usted cuando está dando sus primeros pasos en la ingeniería. En Colombia hay un término que utilizan para los ciclistas, los escaladores, que me parece hasta cómico, que le llaman chuparrueda. Y así le digo como estudiantes, vea, agarre un profesor, un profesional y chúpele rueda un rato y ya después agarre su vuelo, porque si usted arranca solo metiendo las patas le sale muy caro y puede desprestigiarse, puede desanimarse. Es un camino más seguro si tiene algún tutor o alguien que le muestre cómo empezar a hacer las cosas inicialmente. Ingeniero, yo tengo una pregunta, bueno, en realidad dos preguntas, una de carácter personal y la otra relacionada con lo académico. Usted mencionaba que tenía la inclinación a tocar piano, que es algo artístico, que generalmente se concibe como algo opuesto a lo que podría ser la ingeniería. Entonces, si a usted le gustaba tocar piano, asumo que tenía una personalidad perfeccionista, fijándose en los detalles y demás cosas que tiene el arte. ¿Cómo contrasta esto desde su punto de vista con la labor en ingeniería? Usted que ha trabajado incluso de joven como soldador y ha conocido de cerca todo ese mundo, además de la formación académica que tiene. Lo que creo es que la música tiene mucha relación con la ingeniería en el sentido de ese perfeccionismo, eso de practicar, volverlo a intentar, equivocarse, empezar de nuevo. Eso genera una disciplina, pero además creo que la música, más que otras artes, como podría ser la pintura o la danza, por ejemplo, la música especialmente lo vuelve a uno aún más cuadriculado, o sea, más riguroso. Usted tiene que cumplir con este ritmo, la nota va aquí, la está leyendo. Es complementaria y creo que muchos ingenieros que he conocido que son exitosos, al menos desde el punto de vista académico, tienen en común que practicaron música. Lo puedo decir incluso por mis hijos. Tengo un hijo que es ingeniero civil y que estudió violín algún tiempo, hasta algunas veces llegamos a
a tocar juntos, pues jugando en presentaciones así de centros comerciales de Navidad y cosas de esas. Y desde ahí se nota que ese rigor, esa disciplina que se adquiere con la música se puede trasladar de alguna manera a la ingeniería. Bueno, y mi segunda pregunta, tal vez un poco más amena y por curiosidad, ¿qué picante le parece más fuerte, el de México o el de Bolivia? Si es que ya lo probó, ¿no? Sí, lo he probado y le confieso que soy fanático de la yahua. Incluso en Santa Cruz, en el hotel en que estuve, le pedí a la señora que preparaba los huevos ahí a la vista que hiciera huevos revueltos con yahua y inventos de ese tipo. Me encanta. Y no me parece que sea demasiado picante, porque es que aquí creo que hay, no sé si haya varios, pero la especie que sé que aquí conocen es el locoto. Y con ese preparan la yahua y otro tipo de salsas. En México hay 200 o 300 tipos de picantes y dentro de esos hay unos que no pican y otros que son exageradamente picantes. El habanero, por ejemplo, es un chile muy picante. Pero eso es un vicio que los mexicanos traemos en la sangre, en los genes, al grado de que en el portafolio oficina que yo cargo siempre no solo para los viajes, sino para mis clases, para la oficina, traigo mis bolsitas de picante mexicano para emergencias. Gracias. Un gusto. Ingeniero, buenas noches. Mi pregunta es, si usted tuviera la oportunidad de hablar consigo mismo, usted era un estudiante, ¿qué consejos le daría o qué cambiaría en su vida? Como si yo fuera estudiante, no entendí bien la pregunta. Usted ahora mismo, si tuviera la oportunidad de cambiar algo. De lo que hice como estudiante. Exacto. Sí, hay algunas cosas que lamento, como que a veces tomé poco en serio a mis profesores. Creo que algunas veces pude haber sido hasta soberbio o irrespetuoso. Especialmente con profesores que pudieran no tener mucha facilidad de expresión o de explicar. Yo me desesperaba mucho y creo que a veces fui grosero. Y al final de cuentas me doy cuenta que todo mundo tiene algo que enseñar. Y de hecho así fue con algunos de esos profesores con los que me encontré, tanto en la maestría como incluso en pregrado. Descubrí que eran seres humanos que podían equivocarse y que igual tenían cosas que podría uno aprender. Sería menos impaciente, creo yo, si volviera a ser estudiante. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Buenas. Bueno, le habla una persona que está por el proyecto de grado. Y bueno, hablando de las tutorías que estaba hablando hace poco, quería saber, para buscar un tutor, ¿usted cómo definiría un buen docente o un buen tutor? Y yo creo que eso depende mucho de los intereses del estudiante, si se va a meter por el lado teórico o quiere algo práctico. Si tiene más interés en trabajar en la calle, que busque a alguien que haga cosas en la calle, que se haya enfrentado a la realidad. Si quiere algo más teórico, por supuesto, buscará un doctor. Siento que la educación debiera complementarse en general en las universidades, que ahora están tendiendo o preferir, sobre todo doctores, a personas que tengan experiencia profesional, y eso es en todo el mundo. Pero, aunque por supuesto creo que esa formación básica y rigurosa que puede dar una persona que tiene doctorado es importantísima, para muchos ingenieros, insisto, que van a trabajar en la calle, la formación de un ingeniero práctico que les oriente es también muy importante.
mucho mejor todavía si es un doctor que trabaja en la calle. No es una figura fácil de encontrar, pocas personas tienen esa facilidad. El que es profesor nato, profesor de tiempo completo y dedicación exclusiva, tiende a dedicarse más a la docencia y tiende a alejarse de la práctica. Entonces, si se puede complementar eso y se puede dar ese doble aporte de conocimientos y práctica, me parece que es una buena alternativa. Entonces, para volver a su pregunta, ¿cuál es su interés? ¿Quiere trabajar en la calle? ¿Quiere estar en obras? Busque un ingeniero que tenga los zapatos llenos de barro. Si quiere hacer algo teórico, muy en la vanguardia del conocimiento, busque un doctor que esté especializado en eso. Yo no diría que hay un tutor bueno o un tutor malo, sino qué es lo que usted quiere para usted. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Hemos tenido varios minutos de su tiempo a nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes, a nombre personal mío. Quiero agradecerle su predisposición, su sinceridad y su tiempo. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en Sucre con nosotros muy pronto. ¿Desea dar un saludo o una despedida a esta entrevista? La palabra es suya. Muchas gracias a ustedes por hacerme este honor. No es algo a lo que uno esté acostumbrado como profesor y menos como ingeniero, o no me ha pasado con frecuencia. Pero lo que más me ha gustado de esta conversación es que no es la entrevista normal que hacen para investigar sobre conocimientos o para dar opiniones eruditas, sino para conocer a la persona. Creo que es la primera vez que me enfrento a una entrevista de estas características y les agradezco mucho eso, me gustó la experiencia y les deseo mucha suerte. Gracias a ustedes.